Aleluya. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano, en esta tarde. Sea bienvenido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Estamos delante de la presencia del Señor. Es un gran privilegio que nosotros hayamos sido llamados para glorificar y para bendecir su nombre. Yo te invito a que tomes la palabra de Dios y busca la epístola a los Romanos en su capítulo 9, Romanos capítulo 9. Y vamos a leer juntos los versículos 24, 25 y 26. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Bendita es esta palabra. El apóstol Pablo entendía perfectamente el misterio de Cristo, que estaba escondido por los siglos y que era necesario que fuera revelado a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente este hombre fue usado, un hombre que fue llamado, un hombre que fue instruido, que fue enviado. Y la bendición es para nosotros que tenemos esta revelación. El tema del mensaje para esta tarde: pueblo elegido de Dios, bendecido y heredero de Dios. El apóstol toma las palabras del profeta Oseas. Yo quiero ir a este profeta de los menores y ver este versículo. Oseas capítulo 1, 10 dice: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Pablo se aseguraba de tomar la palabra profética para llegar al corazón de aquellas iglesias. Pues nosotros los ministros en este siglo también debemos de esforzarnos en tomar la palabra profética, la palabra que fue dada antiguamente bajo revelación del Espíritu Santo, y confirmarla en el corazón de ustedes como pueblo de Dios, para que sean orientados, para que sean edificados y tengan las bases que ustedes necesitan para establecerse como pueblo. Cuando hay conocimiento, el pueblo camina, el pueblo se extiende, el pueblo se identifica con Dios, con un Dios verdadero. La palabra dice que el pueblo de Israel cayó por falta de conocimiento, a pesar que estaban los profetas día a día. Y nosotros en este siglo tenemos esta palabra bajo revelación. Leímos allá en Romanos cómo el apóstol hace referencia que para los gentiles estaba también
preparada, una dispensación. En el corazón de Dios ya estaban las naciones que iban a ser cubiertas con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el corazón de Dios ya estaban los elegidos, y eso eres tú, pueblo del Señor. El Señor nos ha llamado para que conozcamos esta palabra. El profeta dice que aquel pueblo que no era suyo iba a ser reconocido, y aquellos que no eran llamados hijos de Dios iban a ser llamados hijos de Dios. Y nosotros tenemos esta bendición. Pero hay gente muy mal agradecida, que Dios los ha llamado a formar el reino de los cielos o la iglesia de Cristo Jesús, con promesas de bendiciones, con promesas de los cuidados especiales, pero más sin embargo, hay gente que le da lo mismo tener una palabra revelada o tener una palabra sistemática. No puede distinguir, porque el Evangelio no les da evidencia comercial. Por eso es que no se esfuerza el pueblo. Pero hay otras cosas que ahí están, si es posible de madrugada, de noche, lloviendo, tronando, ahí va la gente, porque sabe que va a lucrar, porque le interesa. Pero esa gente que no le interesa el Evangelio, me refiero a las naciones, a las iglesias, al pueblo, que no ha entendido su llamado. Esta gente, bueno, posible que esté en el plan de redención, pero se les hace bastante difícil creer que van a llegar al cielo. Y esta misma gente les cuesta entender su bendición. Esta misma gente pelea con Dios, no tiene base, no tiene esa seguridad, no tiene principios o no tiene orígenes. Gracias a Dios por la iglesia de Dios Jesucristo, poder y gloria, que siempre estamos interesados en llevarle los orígenes, los principios, las bases que usted necesita para que se vaya estableciendo como pueblo elegido. No simplemente que usted en su casa llega a la iglesia y ser un religioso. Para ser un religioso es mejor estar en la secta. ¿Usted sabe quiénes son las sectas? Las sectas son aquellas iglesias que tienen nombre de iglesias, pero que se han salido de los orígenes. Tienen teorías, tienen sistemas, malas doctrinas, pero ahí hay mucha gente en esas sectas. Pero cuando se habla la verdad, cuando el ministro se esfuerza en llevar esa palabra al corazón para edificación, para crecimiento espiritual, la gente se vuelve indiferente. Miren nosotros, esta gente que hace falta, esas sillas que están vacías, ¿dónde están? ¿Dónde está esa gente? No le da importancia. Voy el otro domingo, y si el otro domingo se presentó algo que hacer, voy el otro domingo. Pasaron 3, 4 domingos y ya no les interesa el Evangelio. Pero sí quieren sus bendiciones, quieren sus cuidados. Y cuando les llegue la situación, el acecho de Satanás, pues ahí es donde el miembro no tiene la paciencia. Y muchos niegan a Cristo. El Señor está conmigo, el Señor no me sana, el Señor no se fija en mí, al Señor yo no le intereso. Él no se interesa en estar en las cosas del Señor, en esos cuidados de entender lo que el Señor dice que nosotros somos como gentiles. El pueblo de Israel era elegido, Dios lo llamó literalmente. Levantó profetas, les llevaba palabra. Ahora nosotros, gentiles, alejados de las promesas de Dios, andábamos sin Dios y sin esperanza, pero más sin embargo estaba en el corazón de Dios en que en las naciones iba a llamar a gente elegida, gente que sería preparada para testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y estos somos nosotros. Denle gloria al Señor. Yo quiero ver allá en Romanos, en su capítulo 10,
Romanos capítulo 10, versículo 20. Dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Vuelve a confirmar el apóstol Pablo por medio de Elías, pero también tomó la palabra de Moisés en el versículo 19. También dijo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos por un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Mira lo que estaba diciendo Dios, voy a provocar a mi pueblo y voy a buscar a aquel pueblo que no me busca, que no pregunta por mí. Y mira nosotros en este siglo, nuestra dispensación, hemos sido llamados a formar el cuerpo de Cristo, o formar la iglesia, y ser exactamente lo que Dios quiere que nosotros seamos, hijos suyos. La gente no se interesa a esto. Hijos de Dios, mi papá. Pero no entienden que tenemos un Padre poderoso, un Padre grande, un Padre que se manifiesta en espíritu, un Padre que nos da todos nuestros derechos, todas nuestras peticiones, el Padre que nos cuida, el que nos ha dado la vida. Mateo, su capítulo 5, 19, nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente, lo voy a leer literalmente. Mateo, su capítulo 5, versículo 9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en las bienaventuranzas, al principio de su ministerio, dijo, en el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Él sabía perfectamente que Él iba a dar la potestad, oye, a aquel pueblo que era elegido en Cristo Jesús. Y tenemos la otra parte, San Juan, su capítulo 1, versículo 11 al versículo 13. Lo voy a leer literalmente. Evangelio según San Juan, en su capítulo 1, versículo 11 al 13, dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuestro Señor hace esta declaración por medio del apóstol Juan. Y dice, no de varón, no de sangre, sino de Dios. Esto es lo especial, y esto es lo que a mucha gente no entiende. No entiende el significado que es ser hijos de Dios. No, yo tengo mi papá. Sí, tenemos nuestros padres. Pero estamos hablando de un Padre que rige los cielos y la tierra. De un Padre que nos ha engendrado para vida eterna. Un Padre que nos da todos los derechos aquí en la tierra, todas las bendiciones que nosotros necesitamos. Nosotros vemos nuestras vidas normales. Yo puedo, yo hago, yo dispongo. Pues esto es lo normal. Pero estamos hablando de un Padre que tiene por nombre Jehová y que es nuestro Dios. Cuando nosotros nos vemos dentro de la palabra, cuando nosotros nos vemos dentro de esta voluntad de Jesús de haber sido hechos hijos de Dios,
Él nos da la potestad de ser hijos de Dios. Entonces ya no somos personas comunes en lo espiritual. Somos gentes elegidas, gentes predestinadas, gente que hemos tomado una posición en el reino. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Por eso dice la palabra, el celo de mi Dios me consume, dijo Jesús. Porque mira aquel pueblo simple, nuestro Señor Jesucristo esforzándose, fue hasta la cruz y nosotros somos los beneficiados. La salvación, la miramos así, salvación, sí vamos para el cielo, pero ahí nos quedamos. Si nosotros viéramos la salvación nuestra, en nuestro Dios, fuéramos hombres y mujeres que hacemos la diferencia. El Evangelio de Jesucristo debe hacer la diferencia con las sectas, con todo lo que tiene nombre de religión y tiene nombre. Pero el Evangelio de Jesucristo está dado, está revelado. Tenemos a Jesús nuestro Redentor, pero las iglesias no se esfuerzan en llevar ese Evangelio puro, santo, bendito, porque ni aun los ministros de Dios se están esforzando en llevar una palabra clara, una palabra bendecida, una palabra que nos dé evidencia, que debemos de dar ese testimonio consagrándonos y hablando del bien de Cristo, de esa palabra gloriosa, de esa palabra que nos sostiene, que nos da vida, esperanza y que estamos posesionados en Cristo Jesús. Y Él es nuestro Señor grande y a Él nos debemos. Y cuando nosotros entendemos que nos debemos a Jesús, debemos de tener, hermano, esa relación con nuestro Señor Jesucristo, esa dependencia. Esta palabra casi la uso en todos los mensajes. Nosotros vamos a tener esa dependencia de Jesús, y cuando entendamos que debemos de tener esa dependencia de nuestro Señor Jesucristo, entonces nos vamos a humillar a Él, entonces vamos a reconocer esa muerte vicaria, entonces vamos a entender esa sangre que fue derramada, entonces vamos a entender que de veras Jesús es todo para nuestras vidas, y aún que Jesús es Dios, que Jesús es Dios. Aleluya. Pero cuando nosotros vemos el Evangelio común y corriente, nos vemos nosotros también comunes, porque somos religiosos, porque andamos igual que aquellos. Lo que hacen aquellos religiosos estamos siendo nosotros. Pero cuando hemos entendido que el Señor nos ha llamado, nos ha elegido, nos ha apartado para consagrarnos y para dar testimonio, entonces en medio de todo eso damos testimonio y damos evidencias de que somos cristianos. Porque alguien decía entonces, para ser santos hay que salir de la tierra porque estamos en medio de todo. Pues la Biblia dice que somos santos y estamos en medio de todo. La diferencia es que tenemos temor, que tenemos obediencia, que tenemos esta palabra, que la fijamos en nuestra vida para apartarnos y hacer la diferencia con aquellos que andan sin Dios y sin esperanza. Pero eso no se entiende, la iglesia no lo entiende. Los ministros, en vez de hablar de cierta verdad y apartar al pueblo, lo está metiendo al fango, al lodo, lo está llevando a que hagan lo que otros están haciendo, porque ellos andan de esta manera. Es necesario que nosotros nos observemos a sí mismos y nos veamos como gente redimida, gente que ha venido a tomar posesión dentro del Evangelio para hacer la voluntad de Dios. Y cuando aprendemos a hacer la voluntad de Dios, nos identificamos que somos hijos de Dios. Pero aquella persona que no hace la voluntad de Dios, él no mira a Dios como su padre, porque siente que no tiene los derechos, siente que no tiene la cobertura, siente que está ligado a situaciones del mundo. Por eso dijo el profeta, este pueblo de labios, del diente al labio, me alaba, porque tienen mandamientos de hombre, palabra de hombre. Pero cuando nosotros tenemos palabra de Dios, cuando nosotros nos identificamos con esta escritura, con esta palabra revelada, entonces nosotros empezamos a hacer esa diferencia, porque sentimos que tenemos una ubicación en la tierra diferente a los religiosos. Bueno, somos hijos de Dios. Vamos a ver otra confirmación, Romanos
Busca Romanos su capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí ya el Señor ya va enseñando. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu por adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Jesús nos da la potestad. Aquí nosotros estamos oyendo que el Espíritu Santo nos da la adopción de ser hijos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos o venimos a la tierra, venimos de una simiente corrupta. Nuestros padres no son cristianos. Nuestros padres estaban en las tinieblas. Nosotros salimos bajo las tinieblas. Gracias a Dios por los hijos que han nacido bajo la potestad de sus padres en Cristo Jesús. Pero en mi caso, cuando yo nací, mis padres no eran creyentes. Yo nací de una simiente en tinieblas. Cuando el Señor me llamó, voy a explicar qué significa ser adoptados. Cuando el Señor me llamó al Evangelio, entonces hermano, yo tomé una posición en luz, salí de las tinieblas. Y luego por el Espíritu Santo, yo fui tomando posición de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Entonces el mismo Espíritu Santo nos da a nosotros evidencia que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Lo mismo a ti, hermano y hermana. Pero la gente en vez de en esto, ni siquiera en esto se identifica. Que no conoce la palabra. O la entiende pero no la entiende. O no quiere tomarla para su vida. La palabra tenemos que vivirla. Yo siempre sostengo que la palabra, el cumplimiento de la palabra nos da a nosotros los derechos, porque cuando la palabra nos cubre es que la estamos viviendo. Y cuando vivimos la palabra es que estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, su voluntad. Y esto es la diferencia. Otro versículo, Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice que el Espíritu Santo fue dado en nuestro corazón para que nosotros podamos decir, Abba Padre. Chequea ahí la palabra, Gálatas 4:6. Entonces nosotros por el Espíritu Santo que hemos recibido, nos identificamos que somos hijos de Dios. Aquí va lo especial. Aquí va lo especial para ti. Somos gente especial, pero cuando nosotros entendemos esta palabra, pero cuando no la entendemos, nosotros somos gente normal. No tenemos lo especial del llamamiento, de la ubicación en el reino, de las promesas y el derecho de ser hijo de Dios. Pues todos dicen que son hijos de Dios. Todo mundo dice que es hijo de Dios por naturaleza. Oiga bien, todos somos hijos de Dios porque Dios dice que toda carne o todo espíritu es de Él. Pues Él es el creador de todo. Y esto debemos nosotros de entenderlo para poder identificarnos dentro de su gloria. Bueno, en cuanto a hijos de Dios, por el Espíritu Santo es que tenemos esa adopción. Por el Espíritu Santo es que nosotros recibimos esa potestad en Cristo Jesús. Y cuando nos identificamos por esta palabra, es donde nosotros, hermanos, tomamos esa fuerza, esa posición y tomamos ese celo. Yo soy creyente. Yo soy creyente. Yo me identifico con Cristo y no me da vergüenza de hablar de mi Señor, de mi iglesia. No me da pena hablar de la palabra, pero hay gente que ni siquiera la Biblia la toma en su mano para ir a la iglesia. Mucha gente que va a la iglesia sin Biblia, le da vergüenza. Son puntitos que yo debo de llevarlos para que tú los observes, para identificarnos y vernos dentro de nuestro llamamiento. Luego el Señor, cuando dice que somos hijos de Dios, ahí nosotros tenemos derecho a las bendiciones,
tenemos derecho a la vida eterna. Y de ahí viene la palabra que nos dice que nosotros los gentiles somos herederos y coherederos. Oiga esto. Yo quiero que busque Romanos, su capítulo 8, 17. Yo lo voy a leer. Dice, de manera, vamos a ver Romanos 8, 17. Y dije, vamos a ver, aquí lo tengo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta es una gran bendición. Esto, hermano, hay que celebrarlo constantemente. Somos coherederos. Si yo entiendo que voy para el cielo, pues debo entender que soy hijo de Dios. Y si entiendo que para mí hay vida eterna, entonces yo voy a entender que voy a recibir una herencia. Soy heredero en Dios y soy coheredero en nuestro Señor Jesucristo. Y para esto nosotros vamos a buscar esa preparación que necesitamos. La preparación en las Sagradas Escrituras. Porque este versículo lo dice, que somos herederos y coherederos de Dios en Cristo. Pero dice más abajo, dice, vamos a ver, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué es padecer en Cristo? Padecer en Cristo es dar testimonio. Hay que dar testimonio de Él. Padecer en Cristo, hermano, es ir y venir a la iglesia, esforzarnos para dar a conocer su nombre, su gloria, trabajar, hacer obra en la iglesia. Ese es el esfuerzo y este es el sacrificio que Dios demanda. Pero el haragán es ocioso, dice segunda de Pedro. Esa persona es ociosa, no trabaja en el reino, no hace nada en la iglesia, no quiere involucrarse. Esto es lo que Dios demanda. No nos está diciendo que nosotros vamos a hacer como el pueblo del primer siglo, que persecución, no está hablando de eso. Está hablando de el esfuerzo que nosotros debemos de tener o hacer para glorificar su nombre. Porque hay gente que años y años nunca hacen nada en el evangelio. Y se aburren. Ven el evangelio así monótono, así bien simple. Ya me aburrí el evangelio, dicen así bien sencillo. Ya me aburrí el evangelio, dicen. Ya no voy a la iglesia. Cuando hay una determinación y una confesión de esta manera es porque no ha sentido lo que debería haber sentido en su llamamiento, en la formación del cuerpo de Cristo. Todos sentimos ese toque del Espíritu, todos sentimos esa necesidad de buscar a Dios, todos sentimos ese deseo de doblar rodillas, todos sentimos ese deseo de hablar de nuestro Señor Jesucristo, al menos de estar en la iglesia. Solo un hermano dice amén, gloria, los demás callados. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, somos herederos y coherederos en nuestro Señor Jesucristo. Éxodo, su capítulo 19, 5, 6, el Señor dijo que el pueblo de Israel era un pueblo elegido y que si obedecía sería un reino de reyes y una nación santa para Israel. Para nosotros también el Señor nos indica que nosotros estamos formando ese reino, pero ya no con el nombre de Dios, sino con el nombre del reino de los cielos, que es la iglesia de Cristo, que lo voy a explicar más adelante. Bueno, si Israel tuvo una posición de Dios como pueblo elegido, que pasó a ser un reino, y aún literal, pasó a ser un reino monárquico, porque hubo una sucesión de reyes y gente que aprendió a ministrar a su Dios dentro de un sacerdocio y dentro de una santidad a su Señor. Ahora bien, cuando nosotros ya vemos el reino de los cielos, lo testifican vamos a ver los apóstoles. Yo quiero que vea Mateo para llevar el orden. Evangelio según San Mateo. Busca
Evangelio según San Mateo, su capítulo 3, versículo 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha tomado posesión. Es el dominio de los cielos aquí en la tierra, en lo espiritual. Usted ha leído en el Padre Nuestro, véganos Señor tu reino hacia en los cielos como en la tierra. El dominio de los cielos en la tierra, en la parte espiritual. Es un reino espiritual donde está formado por todos aquellos que hemos venido reconociendo a nuestro Señor Jesucristo y que estamos formando su cuerpo y que toma nombre de iglesia. Nosotros conocemos a nuestra iglesia con ese nombre: Iglesia Jesucristo por y Gloria, Iglesia Betania, Iglesia Samaria, hay muchos nombres. Pero es la iglesia literal, es un edificio. Quienes forman el cuerpo son los miembros, es la asamblea. Y esta iglesia con nombre y esta asamblea está formando el reino. Cuando nosotros vamos a la iglesia, ese es el reino espiritual, ese es el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo reveló que iba a establecer la iglesia. Vamos a ver Mateo, su capítulo 16 y 18. Él le dijo a Pedro, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló hombre, sino mi Padre. En esa roca edificaré mi iglesia. Pero estaba revelado que el reino que fue establecido en Israel pasaría a las naciones. Y hay un versículo clave, yo se lo voy a dar para que me entienda esto. Mateo 21, 43, dice la Biblia: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Somos nosotros, el pueblo de Dios. Como dije al principio, Dios contemplaba en su corazón a las naciones. El reino de Dios establecido en Israel iba a pasar a las naciones gentiles con el nombre de el reino de los cielos. Jesús le dio el nombre de iglesia. Ahora nosotros entendemos que la iglesia la formamos nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Hermano, es necesario saber entender que nosotros somos gente elegida. Esto lo manejamos también nosotros como doctrina dentro de las bases bíblicas. Yo voy a ver estos versículos para confirmar lo que estoy enseñando o predicando en esta tarde. Yo quiero que busque Efesios, la epístola a los Efesios, en su capítulo 1 y versículo 4 y 5 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, oiga, se repite otra vez, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. El versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El versículo 5: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por medio de su propia voluntad, dice. Entonces nosotros, hermanos, vamos a saber entender que somos gente elegida, gente que ha sido predestinada en Cristo Jesús. Y si lo entendemos de esta manera, vamos a tener un crecimiento espiritual, porque sabemos que somos elegidos, que yo no por mi voluntad entré a la iglesia y que yo quiero ser parte de esa iglesia, sino que hay un llamamiento, hay una elección. Y cuando nosotros nos damos por enterados que somos elegidos para estar en determinada iglesia, entonces nos ubicamos.
Y pedimos a Dios que nos dé esa sabiduría para contemplar la palabra de Dios y desarrollarla dentro de donde el Señor me ha puesto. Bueno, creo que es necesario también explicar la otra base. Israel fue un reino de reyes o de sacerdotes, una nación santa. Pues también nosotros lo somos. Yo quiero que busque Primera de Pedro, en su capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Oiga, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La misma palabra, la misma posición. Somos gente elegida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos esta palabra que nos explica exactamente quiénes somos, debemos de fortalecernos y debemos de tomar esa fuerza para poder aplicar en el Evangelio, para tomar esa palabra de Dios en nuestras vidas y que nosotros tengamos esos derechos. Y cuando entendamos que los tenemos, entonces sí, nosotros vamos a tener esa solvencia propia. Vamos a sentir que nosotros nos estamos apartando para Dios. Vamos a sentir que estamos dentro del reino. Pero cuando nosotros no entendamos estos misterios, vamos a la iglesia. Es posible que usted tenga su salvación, ¿verdad? Esté dentro de la salvación, pero por no conocer la palabra, usted está pasando situaciones bastante penosas. Porque no conoce la palabra, está cayendo en transgresión. Porque no conoce la palabra, Satanás lo está acechando. Porque no conoce la palabra, no recibe sus bendiciones completas. Por eso hay gente elegida o gente que salva desde ya. Pero por no tener esta línea divina o la revelación de la palabra de Dios, no avanza en la parte espiritual, no tiene un crecimiento espiritual y se siente como que no puede. Se siente bien chiquita o chiquito. Ay, mi hermano cómo ha avanzado, mi hermana cómo ha crecido, mi hermana a saber por qué le dieron privilegio, ve, mi hermana está profetizando, pero ¿y ella o él? Se siente chiquito porque no escudriña, porque no busca, porque no se contempla delante de los ojos de Dios como su hijo, y por no tener el cumplimiento de la palabra, pues no aplica. Hay miles y miles de gente en todo el mundo que dentro del evangelio no aplica. No aplica porque no conoce la palabra. Como repito, sí tiene su salvación, va a llegar al cielo, pero no es únicamente, hermano, que yo tenga la promesa de salvación y que yo reconozca la muerte de Jesucristo y yo no aplique en mi iglesia. Esto para mí trae un costo, porque yo mismo me estoy atando, yo mismo me estoy como quitando los privilegios. Yo mismo me estoy quitando las opciones que debo de tener. La grandeza de Dios por su Espíritu, para que yo pueda engrandecer mi espíritu en Él y pueda ser fortalecido y yo salir, hermano, a hablar de Cristo. Salir, hermano, a identificarme con Cristo. Salir, hermano, a decir que Cristo es grande. Dentro del testimonio que necesitamos, Dios nos demanda ese testimonio. Así que, hermano, yo creo que para tener los derechos, vuelvo a repetir, debemos de conocer esta palabra. Y el tema incluye también la bendición. Elección, bendición. Y yo quiero hablar un poco acerca de la bendición. El pueblo elegido tiene derecho a las bendiciones. Ya leí allá en Efesios, su capítulo 4 y 5, en donde el Señor nos habla que somos elegidos y que somos predestinados. Lo leímos, ¿va? Sí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha en Él, en amor habiéndonos predestinado. Ahora bien, cuando nosotros ya conocemos esto, ya entendemos nuestra posición,
sabemos que somos pueblo suyo, sabemos que vamos a tener esa preparación para llegar al cielo y que también vamos a recibir nuestras bendiciones. Hay muchas promesas para recibir bendiciones. Yo traigo unos versículos. Yo quiero ir a Isaías en cuanto a la bendición. Quiero explicar esta parte. Busca el libro de Isaías. Isaías, su capítulo 41. Busca Isaías, su capítulo 41, y vamos a leer el versículo 10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay como 4 partes que menciona Isaías. Dice: no temas, hay que quitar todo temor, porque yo estoy contigo. En veces, hermano, cuando hay situaciones económicas, qué sé yo, acechanzas, hay ciertos temores. Saber qué va a ser de mi familia, a saber qué voy a hacer. Siempre hay ese temor, pero cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, la situación de problemas económicos, lo que sea, nosotros, hermano, confiamos en Dios, nos ponemos en las manos de Dios, le pedimos a Él nuestras bendiciones y Dios se glorifica, pero no estamos con esos temores, porque el temor, hermano, no es bueno. Porque en vez de nosotros empezamos a decir: Señor, mira mi escasez, Señor, mira esto, y uno empieza en veces hasta a confesar no correctamente, y ahí se aprovecha el enemigo. Hay gente que dentro de cierta situación ha recibido una acechanza del enemigo por las confesiones que tiene mucho temor, tiene mucha angustia, se desespera, no tiene ese aliento, no tiene esa fuerza, esa seguridad en Dios. Entonces es su persona, se angustia, se atormenta y por último se enferma. Hay mucha gente que por una situación termina enferma. Pienso, hermano, pues no hay que permitir el temor, dice. El temor es natural, ¿verdad? Ay, Señor, ¿cómo voy a hacer? Pero ahí llegamos, porque es un lamento. Pero dentro de ese: Señor, ¿qué voy a hacer? Me arrodillo y empiezo a clamar y empiezo a esperar y confieso que Dios es mi proveedor, es mi oportuno socorro. Pero ahí me estoy sosteniendo con esa confesión y el Espíritu Santo me está cubriendo. Luego viene ya la solución. Digo: voy a hacer esto. Señor, yo entiendo que debo de ir allá. Señor, yo creo que debo de hablar allí. Viene la solución en la oración. ¿Por qué? Porque el alma está angustiada, está atada, y con la oración se quita esa angustia y se quita esa atadura. Bueno, ahí viene un dicho, alguien dice: pero con un vaso de agua se está ahogando. Es un dicho, y es cierto. Porque hay situaciones que se pueden solventar en lo normal. Pero yo estoy viendo dentro del Evangelio. Dentro del Evangelio es sobrenatural. Porque vamos a confiar en Dios. Sabemos que Él está con nosotros. Dice el versículo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Mira, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Mira, Dios nos esfuerza, es lo que estaba explicando ahorita. Dice: siempre te ayudaré. Está la promesa: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si Él lo está diciendo, Jehová, nuestro Dios, nuestro Padre, hay que confiar. Denle gloria al Señor, hermano. Denle gloria al Señor. Hay que confiar en Dios. Si no aprendemos a confiar, eso se vuelve angustioso, tormentoso, y uno se enferma. Se enferma toda la familia. Cuando hay una situación en la familia y no se busca solución, se enferma toda la familia. Empiezan los padres a pelear, empiezan los hijos a desesperarse, empiezan los hijos a, bueno, ¿sabe dónde vamos a parar?
Y si ya son mayorcitos de 18 años, ella quiere tomar opciones. O mejor me voy, papá. O mejor me voy a casar, mamá. O disparates feos. Queriendo ayudar en nada. Entonces, es mejor mantenernos dentro de lo que el Señor dice que Él va a hacer por nosotros. Esto es confesión para tener seguridad. Esto es actuar para que la diligencia nuestra, oiga, tenga las facilidades de entender qué es lo que Dios quiere que yo haga. Pero si yo estoy angustiado, atormentado, no puedo entender la situación. Pero si yo me arrodillo, empiezo a clamar, Dios me va despertando, me va dando esa luz, me va orientando, entonces aplico, entonces busco, entonces encuentro la solución. Pero debe de hacer, o lo debemos de hacer de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Ahí estamos cerca. 43:13, siempre en Isaías, vamos a ver qué nos dice. Isaías 43:13 dice, aunque antes que hubiere día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Este versículo me gustó, solo hay que entenderlo porque al leerlo como que estuviera todo distorsionado. Pero debemos de entenderlo, que nadie va a estorbar lo que Dios está prometiendo. Nadie va a estorbar cuando tú entiendas que esa bendición es tuya. Nadie te va a quitar esa bendición, empezando desde Satanás. Nadie te la va a quitar, pero hay que confiar en Dios. Ese versículo me gustó cuando yo lo encontré. Hay que tener la seguridad en que Dios promete bendecirnos. Dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Nadie. Debemos de tener esa confianza, que cuando nosotros nos disponemos a buscar bendición en Dios, nadie, dice Dios. Y si Dios lo está diciendo, yo lo creo a ojos cerrados. Dios lo está diciendo y así será. En vez de nosotros somos los que no aprendemos a defendernos. En vez de nosotros somos los que no nos levantamos. Ahí estamos todos oprimidos, viéndonos las caras así, la esposa y la esposa, ¿y qué vamos a hacer? Porque nos dicen, venga esposa, venga esposo, arrodillémonos, clamemos, metámonos en 3 días de ayuno. Estas son las soluciones. ¿Verdad? Y cuando nosotros, dale gloria a Dios, y cuando nosotros entendamos esto, vamos a calificar, como dije. Esto es lo que Dios está diciendo. Él va a proveer, pero por otro lado también el Señor nos enseña a pedir. Y oiga, vamos a ir a Lucas, para que usted conozca esto. Lucas, o sea, el Evangelio de Lucas, y busca capítulo 11. Y toma el versículo 9 y 10, dice. Versículo 9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre, dice, de vosotros, si a su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si un pescado, dice, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Está poniendo un ejemplo, que nosotros los padres sabemos dar lo bueno a nuestros hijos, cuanto no más Dios, pero hay que pedir. Al que pide, se le dará. Aquí estoy confirmando cuando dije que los esposos en veces de acongojados se miran las caras, ¿y qué hacemos? Aquí está confirmado, hay que pedir, hay que clamar, hay que buscar, hay que mover el corazón a Dios para ser bendecidos. Porque, hermano, en veces, por muy bueno o por mucho conocimiento que tenga, o por muy buen comerciante o artesano, por muy profesional, en veces vienen situaciones
tremendas, como dijo un hermano. Situaciones que se complican, a pesar que es profesional, a pesar que es un buen comerciante y que tiene un buen puesto o un buen negocio. Viene la situación. Entonces, como dije en un mensaje, no hay que dejarnos, hay que levantarnos, hay que aplicar en esta palabra. Y Dios nos va a bendecir. Pero a veces el hombre es el dejado. Se rasca la cara. Ay, andaba, mija. Ay, es que tener que levantarme temprano. Ay, es que estoy cansado. A la esposa está mandando. ¿Por qué no se levanta el hombre y dice, no voy a ir, mija, yo voy a hablar, yo me voy a levantar temprano, usted vaya a hacer lo que tiene que hacer y yo regreso y vamos adelante y vamos a clamarle a Dios y Dios nos va a responder? Pero esto en veces sucede y le estamos dando un mal ejemplo a nuestros hijos. Los hijos están viendo cómo actuamos y dice hay un refrán, que los hijos son el reflejo de los padres, sí, correcto. Entonces, hermano, así como es el hogar, así son los hijos. Pero en el Señor, nosotros aprendemos para instruir a nuestros hijos. Pero el hombre debe de tomar esa acción. Pero en veces a la mujer está mandando. Y hay hogares, perdón lo que le voy a decir, en las situaciones, hay hombres que a la mujer manda a prestar. Anda, mijo, anda, mija, anda a prestar. ¿Por qué no va el hombrote? Disculpe, ya lo dije. Pero esto se da porque en veces es lo más fácil del hombre. Pero cuando nosotros aprendemos en el Evangelio, nosotros somos responsables porque somos la cabeza. La Biblia dice que el hombre es la cabeza en el hogar. Nosotros vamos a enseñar, vamos a instruir y vamos a ser ejemplo para nuestras esposas. Bueno, tomé esto por lo que le iba. Bueno, ahora bien, vamos a pedir para que el Señor nos dé. Vamos a tocar para que el Señor nos abra. Entonces tenemos la seguridad que Dios nos va a bendecir. Ahora otro versículo siempre en Lucas. Dios dice, ¿qué imposible hay para mí? Yo quiero que busque ahí Lucas siempre, Lucas 1:37. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Nosotros somos los que ponemos los imposibles. Ay, a saber usted si va a recibir. A saber, mi hija, si va a resultar este ayuno. A saber, mi hija, si el Señor nos oye. A saber, mi hijo, si yo... Pues esas situaciones de duda a Dios no le agradan. Yo siempre he enseñado que de todo lo que vamos para el cielo a pedir a Dios, lo primero, oiga, esto que se le quede a usted en su corazón, vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios. Porque si yo digo, no, hermano, es que fíjese que yo le temo a Dios. Es que mire, yo obedezco a Dios. Es que mire, yo hago esto. Es que mire que yo hago esto. Pero no le cree. Entonces lo que está haciendo no funciona. Entonces llévate en tu corazón esto en esta tarde. Tú vas a aprender a creerle a Dios. Vas a aprenderle a creerle a Dios. Y vas a procurar a buscar lo espiritual primero. Pero la gente quiere lo material primero, lo secular. Quieren ser bien bendecidos y el Señor atrás. Y ni a la iglesia llegan. ¿Qué bendición va a ser esa? No hay bendición. Bueno, por naturaleza es que, bueno, si yo trabajo, ¿cómo? Pero yo estoy hablando de bendición de Dios. Bendición formada y forjada conforme a las Sagradas Escrituras. Y en vez de esto se oye, no sé, duro, no sé cómo qué nombre le pueda poner, o tal vez sí, porque el Señor le dijo a los discípulos, y vosotros queréis iros, porque está hablando fuerte nuestro Señor Jesucristo. No, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces cuando tú oigas una palabra que te suena y que te machaca, gloria a Dios tienes que decir, porque ahí Dios te está hablando. Amén. Cuando oigas una palabra que te llegue y que te hace. Pero la gente que se enoja, la gente se enoja cuando Dios está usando al siervo para que le lleve algo a su corazón, para que despierte esa alma y que se levante ese hogar. Hermanos, nosotros hemos sido puestos como hijos de Dios para llevar esa palabra no con elegancia humana, sino bajo la revelación del Espíritu. Y cuando se habla en Espíritu hay tres cosas: consolación, edificación y exhortación.
Primera Corintios 14, su capítulo 2. Bueno, entonces es necesario que nosotros entremos dentro de lo que Dios dice. ¡Qué imposible! Dice, porque nada hay imposible para Dios. Todo lo que nosotros le pidamos, Él lo puede ceder, pero debe de ser de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y si algo no has recibido, pues es porque no es el tiempo del Señor o no lo has hecho bien. Aquí yo me incluyo también, porque todos los siervos estamos pidiendo. En vez de estamos pidiendo ciertas cosas y Dios no las ha dado todavía. Hay que esperar un momento. Hay que esperar, hay que seguir con ese clamor, porque si yo estoy interesado en algo en mi vida, para mi familia, es algo que tiene mucha importancia. Entonces yo debo de esforzarme con mi esposa y mis hijos para que eso esté en mi hogar. Y si es la iglesia, ministros y pueblo de Dios tienen que esforzarse para alcanzar lo que se requiere en la iglesia. Se requiere bendición, se requiere esfuerzo, sacrificio para un crecimiento. Pero hay gente que ay Señor, pues, que crezca la iglesia, que se llene esto, y no hace nada, ni siquiera ahora. Estamos todos involucrados en las iglesias, y de acuerdo a las Sagradas Escrituras, es necesario que nosotros vayamos pidiendo. Bueno, si ya nosotros hemos entendido que Dios nos va a bendecir, o ya estamos bendecidos, hay otra parte muy importante, y que debo decírsela también. El Señor dice que nosotros debemos de ser bendecidos, pero bendecir a otros. Este es el plan de Dios. Y hay gente que ni siquiera bendice a la iglesia, mucho menos al prójimo. Pero el Señor enseña esto, y te lo voy a leer este versículo. Busca Génesis. Génesis, aquí termino. Busca el libro de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 2, dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esta es la promesa que le dio al padre Abraham. El Señor le dijo que lo iba a bendecir, pero él debería de bendecir a otros, y este es el plan en la iglesia. Dios quiere bendecirnos. Hay promesas, miles de promesas, y cuando tú alcances esa bendición, oiga, tienes que ver al menos la iglesia, después de tu hogar, la iglesia, bendecir la iglesia para que seas bendecido, porque también está allá en Hechos, que dando es como recibimos, y es mejor dar que recibir. Este es el plan divino. Si nosotros vamos de acuerdo a la palabra, Dios nos va a bendecir. Pero si somos, hermano, codo, no funciona. No funciona. Ah, no, usted, mire, yo me voy a quedar yo no puedo dar eso en la iglesia. Mire qué pasó con la viuda. Ella dio dos monedas de cobre. No me acuerdo el nombre que tiene. No me acuerdo el nombre de esa moneda. Pero eran dos de las monedas más bajas. Pero ella dio lo que tenía, exactamente lo que tenía desde su costo de ser una mujer viuda. Pero los otros daban de lo que les sobraba. Y estos son los ejemplos en las Sagradas Escrituras. Y cuando lo buscamos de esta manera, entonces va a haber un cumplimiento. Busca Hechos, porque mencioné Hechos. Hechos de los Apóstoles en su capítulo 20. Hechos de los Apóstoles en su capítulo 20. Versículo 31, dice el Señor, por tanto, vamos a ver, 35, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bien complicada la palabra, ¿va? Más bienaventurado dar que recibir. Entonces a Dios le agrada que nosotros les demos de nuestras bendiciones. Y vamos a prepararnos para esto. Si tú quieres ser bendecido, vas a acordarte que Dios dice o habla de primicias, habla de ofrendas y habla de diezmos. Esta es la parte para ser bendecido. Porque el Señor dice, por vosotros reprenderé al devorador.
Cuando nosotros hablamos de diezmos para nuestras empresas, para nuestros negocios, para nuestras inversiones, para nuestra salud, para nuestro hogar, el Señor nos cubre. Pero en veces nosotros no entendemos esto. En veces hay lástima darle al Señor, pero estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y darle una ofrenda al Señor, el billete más aturradito se saca y se le pone al alfolí. Bueno, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Sigamos adelante, porque esta es la orden del Señor.